Bienvenidos a la conferencia Transformar el que mira del espacio Fundación Telefónica. Es para nosotros un enorme placer presentar hoy a los invitados Jordi Ferreiro y María Caso, quienes compartirán sus posturas con respecto a la necesidad de desestabilizar los procesos pedagógicos para volverlos artísticos y viceversa. En Transformar al que mira, el artista y educador Jordi Ferreiro nos hablará de cómo su desobediencia combina el uso de la colaboración, el diálogo y el juego para generar interferencias entre los diferentes departamentos de las instituciones culturales. Mientras que María Caso abordará 10 ideas clave para la construcción de una educación artística honesta y acorde con la realidad social. Además de la conferencia, se planteará un conversatorio junto con el artista y educador peruano Enrique Lacruz, moderado por Jesús Morate, coordinador del programa educativo del espacio Fundación Telefónica, con el fin de motivar una reflexión que conduzca a un debate sobre la necesidad de generar pedagogías desobedientes y disruptivas en nuestro contexto local. Cabe mencionar que la conferencia de hoy es parte de un ciclo de actividades que desde el programa educativo del espacio Fundación Telefónica venimos organizando sobre arte y educación con el fin de generar nuevas formas de entender la relación entre estos dos campos y lograr aportar así innovadores enfoques y modelos en la enseñanza de las artes. Jordi Ferreiro es un artista educador que busca generar interferencias entre los departamentos de curación y mediación de las instituciones culturales, alejando su proceso de los canales tradicionales de difusión del arte. Bajo esta premisa, Ferreiro ha llevado a cabo proyectos en varias instituciones internacionales, europeas y latinoamericanas, en Bélgica, Polonia, Bogotá, Cali, Gotemburgo, Francia, Barcelona y Madrid. María Caso ha sido descrita como una de las actuales líderes en España y Latinoamérica dentro de lo denominado como revolución educativa, o como ella misma lo denomina, Reduvolution. Su principal línea de trabajo consiste en evidenciar la obsolescencia del sistema educativo actual y desarrollar prácticas educativas contemporáneas desde 5 marcos de acción. Ha publicado numerosos libros como Reduvolution, Hacer la revolución en la educación o Art Thinking, y nos va a plantear cómo el arte puede transformar la educación, que constituyen verdaderas fuentes de inspiración para miles de profesores. Su blog, mariacaso.es, es un referente internacional en la educación disruptiva y la educación artística. Enrique Lacruz, artista y educador, licenciado en Artes Plásticas, egresado del Plan Especial de Licenciatura en Educación y cursando maestrías de Estudios Culturales en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista en arte contemporáneo, pedagogía y gestión de proyectos artísticos interdisciplinarios. Ha desarrollado y coordinado una variedad de programas educativos, seminarios, workshops y eventos en instituciones educativas y culturales. En la actualidad es jefe del área de acción educativa y mediación del Museo de Arte Contemporáneo de Lima y docente de los cursos Seminario de Arte Contemporáneo y Apreciación del Arte Moderno en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sin más, los dejo con Jesús Morate, quien va a dar comienzo a la dinámica de esta noche. Esperamos que la disfruten y sobre todo que les sirva de inspiración. Muchas gracias. Hola. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos al auditorio de Fundación Telefónica. Les agradezco su asistencia. Como saben, el día de hoy tenemos la presencia de Jordi Ferreiro, de María Caso y de Enrique Lacruz, quienes nos estarán compartiendo sus posturas en torno a diferentes enfoques sobre el arte y la educación. Quisiera comenzar, antes de presentar a los invitados, quisiera comenzar hablando brevemente sobre el título que hemos escogido para este evento, que se llama Transformar al que mira, que lo tienen ahí. Transformar al que mira, procesos desobedientes en arte-educación.
¿Por qué transformar al que mira? Bueno, si miramos hacia nuestros respectivos contextos, tanto locales como globales, vamos a ver que una de las características que comparte tanto lo local como lo global son los cambios. Estamos viviendo una época de diversos cambios que afectan a campos como lo social, cambios en la tecnología, cambios políticos, cambios ideológicos, cambios tecnológicos, cambios migratorios. ¿No? Estamos viviendo una época, en definitiva, de grandes cambios y, por lo tanto, necesitamos nuevas herramientas y estrategias para entender y analizar el mundo en el que vivimos. En este sentido, el arte, yo creo que posee el arte contemporáneo, o las artes, creo que poseen un enorme potencial porque nos ayudan a posicionarnos desde otros lugares, para interrogarnos, para reflexionar, para cuestionarnos esta realidad en la que vivimos. A veces incluso nos sitúan en lugares incómodos que no queremos, ¿no? Pero con el fin, al fin y al cabo, de generar una reflexión en nosotros mismos, ¿no? Además, el arte, las artes, utilizan estrategias súper interesantes, como por ejemplo lo ambiguo, lo extraño, lo simbólico, lo poético, lo metafórico, que son necesarias en el pensamiento humano. Por otro lado, la educación, entendida desde un punto de vista de la innovación, propone y promueve la colaboración, la participación colectiva, espacios de horizontalidad donde aprender y compartir con otras personas. En este sentido, si unimos el arte, las artes, con la educación, tenemos una herramienta o un territorio muy potente precisamente para generar esa transformación que necesitamos. Uno de los aspectos que caracterizan a la época actual es la sobreabundancia de imágenes que nos invaden día a día, ¿no? Si miramos a nuestro alrededor, no solamente aprendemos en el colegio o en casa o con la familia, sino que aprendemos cuando jugamos videojuegos, aprendemos cuando vemos un vídeo en YouTube, aprendemos en un concierto, estamos aprendiendo constantemente. Pero una cosa es que aprendamos y otra cosa es qué discursos estamos aprendiendo cuando jugamos videojuegos o cuando vemos los vídeos de youtubers o vemos la televisión, ¿no? No digo que no haya que jugar a videojuegos, a mí me gustan mucho, no digo que no haya que utilizar Internet, que se lo prohibamos a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, ¿no? Es más, debemos promover el uso de estas herramientas, pero sí creo que a través del arte, de la educación o de la educación artística, como lo queramos llamar, podemos mediar esa realidad con la que nos enfrentamos para, en definitiva, promover que nuestros estudiantes o nosotros mismos podamos establecer otros discursos a partir de nuestro propio pensamiento, ¿no? O sea, reflexiones que nazcan de nosotros mismos y que no sean impuestas, ¿no? En definitiva, el arte con la educación tiene un gran potencial para generar y para estimular la imaginación, que nos puede ayudar, por ejemplo, a proponer diferentes soluciones ante los problemas que acontecen en la actualidad, que son muchos, ¿no? Soluciones divergentes, soluciones creativas, no solamente a proponer diferentes tipos de soluciones en la actualidad acerca de los problemas que acontecen, sino también a anticiparnos a los posibles futuros, a los posibles problemas que puedan acontecer en el futuro, ¿no? Por esa capacidad de imaginar qué puede suceder, ¿no? Entonces, nos ayuda a anticiparnos. Y bueno, es por esto que precisamente desde el espacio Fundación Telefónica estamos promoviendo toda una serie de actividades, tales como talleres, la conferencia de esta noche, grupos de investigación, de reflexión, para grupos de diferentes tipos de públicos, de todas las edades, con el fin de unir la praxis artística contemporánea con la innovación pedagógica. Así que bueno, ya sin más dilación, quiero dar la bienvenida a nuestro primer invitado, que es Jordi Pikachu Ferreiro. Un aplauso. Hola Pikachu, te dejo la palabra. Hola.
¿Me escuchan bien? Esto es absolutamente casual, es una improvisación. De hecho, no veo nada, espero no caerme. Pero como un poco esto iba sobre desobediencia, de alguna manera, en instituciones culturales o educativas, a ver, que no esté el de seguridad. ¿Está el de seguridad? Hemos encontrado en la puerta un traje entero de Pikachu. ¿Saben quién es Pikachu, verdad? ¿Sí o no? Entonces, no he podido evitarlo, porque, o sea, lo he robado, no me dejaban llevármelo. Pero bueno, me lo he puesto aquí. Un poco porque, además, es cosa del destino, de alguna manera, porque mi charla lo que intenta es dar un impactrueno a todos ustedes, ¿saben? El ataque de Pikachu, nivel 100, es impactrueno. Un impactrueno a ustedes y a sus prácticas y también con ello a sus instituciones culturales. Entonces, de alguna manera, no es casualidad que yo me haya encontrado este traje de Pikachu y esté aquí haciendo el ridículo. De hecho, les voy a pedir si me pueden hacer una foto porque me gustaría enviársela a mi madre. ¿Pueden? Luego me la envían por Facebook. Usted, hágame una foto, por favor. Gracias. Así, como que soy un ponente muy serio. Ok. Luego por Facebook... espera, que cambio de pose. Recuerden, luego me la envían por Facebook, por favor. Pero para empezar me gustaría saber un poquito con quién estoy hablando. Y para ello les voy a preguntar si pueden levantar la mano y me pueden decir, por ejemplo, quién de aquí es docente, maestro o maestra, por favor. ¿Podrían levantar la mano? ¿Quién de aquí es educador o educadora de museos? ¿Podría levantar la mano? Uy, qué tímidos. ¿Hay algún gestor cultural? ¿Gestora cultural? Vamos flojeando. ¿Hay algún artista? ¿Hay algún artista y educador a la vez? ¿O que al menos plantee su práctica a igual medida? Pensaba que íbamos a estar tan mal. Yo me considero artista y educador, pero creo que la mejor manera, y esto va a ser un poco complejo, pero lo voy a intentar, la mejor manera... He hecho cosas muy raras en conferencias, pero esta se lleva la palma. Dios mío, espera, dame un segundo. Puedo hacerlo. La mejor manera de explicar mi trabajo así, de primeras, es viendo un vídeo en YouTube. ¿Les gustan, no, los vídeos en YouTube? No me miren la cara aún. Está aquí. Es muy difícil. Luego les dejo el casco y lo van a entender perfectamente. Perfecto. ¿No va el sonido? ¿Es el mute? ¿No va el sonido? No importa, no es tan importante, yo se lo explico todo. Además, está en un idioma que es un poco inútil, que es el catalán. No sé si ustedes lo conocen, es el idioma de mi ciudad. Este es el museo donde trabajo. Y yo me enfrento muchas veces como educador y también como artista a este tipo de colectivo que ustedes conocen como por teenagers y yo los considero como monstruos y monstruas. Es un público muy difícil, como ustedes sabrán. De alguna manera es muy difícil encontrarse o dialogar con una persona que está todo el rato mirando Snapchat y no te está mirando a la cara. Entonces esto es más o menos lo que hago yo normalmente con ellos. Es usar... ¿Hay que devolver el casco ya? Ay, gracias. Entonces es usar un poquito la violencia con ellos y con ellas. Ya sé que esto a lo mejor aquí está un poco mal visto, ya saben que los españoles somos muy mal educados, entonces no es tan raro que yo haga esto. Para mí es un proceso de desobediente, sin duda. También fíjense que usamos el espacio expositivo como un espacio de trabajo, hacemos toda esta actividad en medio de las salas, como pueden comprobar aquí, y todo esto tiene un sentido y tiene una razón de ser.
No va el audio, ¿verdad? No pasa nada. Yo puedo con todo. Entonces eso es un poquito lo que de alguna manera hago y lo que me gustaría comentar con ustedes. Esta obra es muy bonita. No pasa nada porque aquí me repito. ¿Podemos ir al PowerPoint? Perfecto. Entonces, No pasa nada, yo puedo con todo. No se preocupen, que luego viene María Caso, que controla menos de tecnología que yo, entonces va a ser un poco más desastroso, ¿eh? No te preocupes, María, saldré a ayudarte si puedo. Entonces, yo no vengo del mundo universitario, yo no vengo del mundo académico, de hecho yo estudié diseño gráfico hace muchos años, con lo cual no tengo nada, no tengo un papel. ¿Hay alguien que haya estudiado diseño gráfico y que sea educador? Yes, 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 yes. Hay casi más que artistas, porque qué horror. Los que estudiamos diseño gráfico, nos dedicamos al arte y a la educación, entendemos muy bien los formatos, porque es una cosa que nos han enseñado como diseñadores. Entonces, somos muy buenos en eso. La cosa es que, de alguna manera, yo les voy a hablar desde mi experiencia en el campo de guerra. O sea, yo les hablo desde los museos, pero vamos a hablar todo el rato de la institución. Así que ustedes, cuando yo hable de museos, por ejemplo, de instituciones culturales, llévenselo a su terreno. ¿Eh? Llévenselo a la escuela, a la universidad, a la biblioteca, al centro cultural, a donde ustedes trabajen, ¿ok? Ya va a ser más fácil así. Entonces, yo llevo 11 años trabajando como artista, tanto en solitario como en colectivo, y 8 años trabajando como educador de museos. Yo no llegué de rebote, que se dice en España, llegué de casualidad al mundo de la educación. Ni siquiera sabía qué significaba la palabra mediación en museos o mediación educativa, pero de alguna manera yo me vi arrastrado a trabajar como educador de museos en un museo. Entonces me dieron un guión, me dieron un script que tenía que repetir como un lorito de repetición y tenía que hacer esa visita, ¿no? Entonces ya se pueden imaginar que fue un desastre absoluto hacer una visita de esa manera, ¿no? No me acordaba de las frases, bueno, como ahora, ¿han visto? Como que todo puede fallar, pues igual. Entonces, el primer día fue así y como por suerte o por desgracia a nadie le interesa la educación en museos, no había nadie que me pudiera controlar lo que hacía en salas. Entonces, un día decidí hacer la visita con los ojos vendados, otro día hacer la visita visitando el lavabo en vez de la exposición y decir que era una instalación artística y todo el mundo se lo creyó. Otro día decidí hacer un montón de cosas. Era un poco como probar si el agua está fría o está caliente, ¿saben? Poco a poco iba de alguna manera empujando los límites. Y ahí es cuando me di cuenta de que hay un terreno muy inexplorado, que es este terreno entre el arte y la educación, que a nivel artístico, a nivel educativo, es muy potente, es muy empoderador, es muy energético y es muy Pikachu. Entonces, llevo ya este tiempo trabajando en este ámbito y, de hecho, me cuesta muchas veces diferenciar cuándo estoy haciendo arte y cuándo estoy haciendo educación, porque para mí las dos cosas son lo mismo. Como por ejemplo en esta obra que se llama El traje nuevo del emperador, que es una visita guiada, que es una performance, donde diferentes actores y actrices, cantantes de ópera, esta chica es una cantante de ópera que canta una canción súper triste al público que lleva los ojos vendados, ¿no? Y era una acción muy potente, ¿no? Entonces, no sé ustedes, pero a mí me cuesta entender en qué punto me encuentro yo, si esto es arte o es educación, y es una cosa que no quiero elucidar porque creo que es importante, ¿no? No definirse en eso porque las dos cosas son lo mismo. Entonces, déjenme que les explique un poquito o que haga una radiografía de alguna manera en el punto en el que, o lo que opino yo en este mundo entre arte y la educación en instituciones culturales. No bostece, por favor. Lo estoy haciendo muy rápido, lo voy a hacer rapidísimo. No se puede bostezar en esta charla. Entonces, ni se puede whatsappear. Entonces, seguro que a ustedes les ha pasado muchísimas veces si son educadores de museo o incluso en otras profesiones, ¿no? Cuando se habla de educación, siempre en nuestro imaginario surge los niños y las niñas. Cuando no tiene por qué ser siempre así, ¿no? O como, de alguna manera, como que le resta valor, ¿no? Entonces, por desgracia, no es una cosa que solo piense mi madre ni mi padre, es una cosa que a veces también piensan mis amigos, ¿no? Porque cuando hablamos de educación, en museos sobre todo, siempre vemos estas imágenes, ¿no? Niños y niñas en el suelo, pintando,
con crayolas, con plastidecors, que son más baratos que los Sharpies, ¿no? Como lo más barato posible, por favor. Fotocopias que son reproducciones de piezas de la exposición, y eso es lo que tienen que hacer. Y eso es lo que entendemos por educación en museos, ¿no? Y eso es tristísimo. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿No? Sí, es tristísimo. Entonces, ¿en qué momento hemos perdido de vista este momento en el que la educación en museos, esta es una de las primeras imágenes incluso una de las pocas imágenes que existen de educadoras y educadores de museos, del MoMA? Me tuve que comprar este folleto en eBay por 60 euros, me costó carísimo, pero lo tengo en mi poder, así que si alguien lo quiere se lo puedo pasar escaneado. Solo hay 4 imágenes de educadoras de museos en ese panfleto. Pero fíjense la diferencia con la imagen que les estaba enseñando anteriormente. Fíjense la postura de la educadora, fíjense el vestuario de la educadora, no lleva ningún distintivo que la ridiculice. Fíjense el colectivo con el que está trabajando, gente, no sé cómo se dice aquí, posh, bueno, gente con abrigo de visón, ¿no? No hay fotocopias en el suelo, no hay plastidecors, no hay nada de esto, ¿no? Una cosa no quita la otra, yo soy consciente, pero ¿en qué momento hemos perdido esa visión de que lo educativo tiene que ser importante? Y para mí lo educativo tiene 3 puntos que son súper importantes y han de ser así. Y si no los tiene, es que algo está fallando. Que tiene que ser político, crítico y reivindicativo. Y si alguien se pregunta, ¿por qué tiene que ser político lo educativo? Lo educativo en museos, sobre todo. Porque la mayoría de las instituciones culturales en las que trabajamos son instituciones públicas, con lo cual no es que nosotros estemos trabajando para el museo, sino que estamos trabajando con el museo para el público. Entonces es muy importante que nosotros y nosotras seamos una especie de nexo entre lo que sucede dentro del museo y fuera del museo, lo que sucede en el presente y en el pasado, con el arte y con el patrimonio. O sea que es muy importante que tengamos en cuenta eso y agarremos una postura, pongamos una postura sobre eso. Y para ello, yo siempre considero que los educadores tienen 3 poderes. Uno, ya ven que me gusta disfrazarme, sería de alguna manera la idea de que como educadores y también como docentes, recuerden que lo que estoy diciendo yo es aplicable a otros ámbitos educativos. Somos museos en miniatura, somos museos chiquititos, metamuseos, como le quieran llamar, museos matrioscas. De alguna manera, los que estamos en primera línea de defensa, los que estamos en la exposición, recolectamos o coleccionamos todas aquellas historias, anécdotas, informaciones, experiencias que suceden en las salas. Y no simplemente de los que vienen de arriba del museo, sino también de su público, del personal de limpieza, del personal de seguridad, de lo que ha sucedido en la noticia hoy en el periódico. Todas esas cosas, es una especie como de collage que construye nuestra voz. Entonces es muy importante que nosotros protejamos ese patrimonio que tenemos. Y yo creo que esta imagen lo representa muy bien, que es parte de la performance que les enseñé anteriormente, que soy yo mismo haciendo una visita disfrazado de museo. Entonces, ¿qué puede decir el museo de sí mismo? Pues está muy enfadado. Entonces, el tour, la visita guiada, era de alguna manera una crítica al museo muy violenta. De hecho, bueno, yo no fumo, pero cuando la hacían actores, esta performance, el propio museo fumaba dentro del museo, ¿no? Y decía, el museo está harto, y empezaba a fumar. Y porque a mí me habían dicho que iba a ser la bandera del patrimonio, bla, bla, bla. Entonces, de alguna manera, había un diálogo directo entre la gente que estaba en la visita y esa idea de institución personificada, ¿no? Entonces, si hablamos de construir nuestro discurso, esa es una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer. Entonces, yo siempre digo que los educadores... Señora, no se duerma, ¿eh? No se duerma. Está ahí, ¿eh? Impertérrita, perfecto. Entonces, los educadores de museos, de alguna manera, tenemos que tener la libertad de poder alzar la voz. Ya no digo gritar, digo alzar la voz. Entonces, a mí me gusta muchas veces, como soy una persona un poco violenta, cuando llegan los grupos al museo, les digo... al museo. Este no es un museo normal. Ay, que hay un bebé. ¿No pasa nada? ¡Es un museo paranormal! ¡Vale! Imagínense esto. Nos ha despertado, ¿no? Mamá, ¿por qué me llevas a cosas tan raras que me generan traumas?
Imagínense este grito en medio del atrio de un museo gigante, con un eco brutal, todo el mundo como... ¿Para qué hacemos eso? El grito es importante porque produce una fractura y esta fractura lo que produce es una situación de extrañamiento y horizontal que permite que fluya el diálogo. Cuando alguien grita de esa manera como un psicópata, suceden otro tipo de cosas. Entonces yo guardo con muchísimo cariño una queja que un día me puso un señor que yo no sé, no quiero, ahora te lo digo, no te preocupes, tranquilidad, tranquilidad. A ver, yo no estoy muy bien de la cabeza, pero hay gente que está un poco peor que yo. Entonces, es un documento que si no lo ves bien, lo puedes consultar en mi página web en un link secreto que pone ahí, que es jordiferreiro.info/queja.jpg. Esto solo sale en mis charlas, no sale en la web. Entonces lo que dice es, un empleado del museo responsable del taller familiar ha empezado a gritar como un verdadero psicópata haciéndonos creer a más de uno que se trataba de un ataque terrorista. Es que además yo no sabía que en Barcelona había alerta terrorista hace muchos años, que estábamos en 4 de 5 o algo así. Bueno, no tengo televisión y no me enteré. Se trataba de esto. Me he quejado personalmente ante él y me ha comentado que se trataba de algo paranormal. Claro. Creo sinceramente que no es respuesta. Ojo al dato. Y si esto lo dais por arte, sinceramente, no sé quiénes son los locos. Entonces, claro, cuando este señor puso la queja, que claro, todo el mundo en el museo hizo... estaba diciendo una cosa muy importante, no sé si se han fijado. Él se cuestiona si esta visita que yo estaba empezando, si de alguna manera este programa de mediación que yo estaba haciendo, esta actividad, era arte o no. No estaba diciendo... este proyecto educativo no tiene sentido. No. Estaba cuestionando si eso era arte o no. Entonces, ¡wow! Para mí eso ya era una obra en sí misma. Entonces, desde ese momento, lo que hago es recolectar quejas que han recibido educadoras y educadores de museo bajo un archivo que se llama Las Quejas. Hay quejas de todo tipo. De hecho, si tenéis alguna y me la queréis pasar, yo la añado a mi colección. Pero es muy importante como ver todas esas fricciones que suceden cuando intentamos mediar a un público, ¿no? Pero no quiero... voy un poco mal de tiempo. El tercer poder, de alguna manera, es el de cambiar las preposiciones. Y a mí muchas veces, cuando me da la gana, me dicen ¿de qué trabajas? Y digo, educador en museos. Pero a veces me dan ganas de decir que soy educador de museos. Y lo digo muchas veces y nadie se da cuenta, pero es muy diferente. Porque, de alguna manera, los educadores, los que estamos en las salas... Como de alguna manera trabajamos con el Departamento de Exposiciones y el de Educación, somos un nexo, somos de alguna manera una figura híbrida que puede enseñar a los museos a trabajar de otras maneras, en colaboración. Porque como ustedes saben, los de Exposiciones no se hablan con los de Educación y los de Educación no se hablan con los de Exposiciones. Entonces, de alguna manera... ¿No? Sí. Si te ríes es porque... ¿Tú de qué eres? ¿De Exposiciones o de Educación? ¿De las dos? ¡Wow! Pues entonces tú puedes enseñar aún más. Te crea un poco de... No pasa nada, todos tenemos que ir al terapeuta. Entonces, lo que sucede aquí es que nosotros, con nuestra práctica, podemos enseñar al museo a trabajar de otra manera y con ello empujar los límites de la institución. Es decir, hey, la manera de trabajar es una manera horizontal, de conversación, de diálogo, y eso es una cosa que no sucede. Entonces, nos podemos considerar educadores de y no en. Y esto es una cosa que explica muy bien esta señora, que a mí me encanta, que se llama Carmen Mors, que dice, la educación en museos y mediación educativa es en gran medida mediación hacia dentro de la institución. O sea, si nosotros queremos trabajar con un colectivo, primero hemos de mirar atrás y mediar con lo que tenemos detrás, para no perpetuar o no reproducir dinámicas que no son sanas con otros colectivos. Hemos de intentar trabajar en horizontalidad, que es muy difícil. Entonces, he hablado bastante, perdonad, de educadores y educadoras de museos, pero ahora vamos a analizar un poquito con el sustento o con la base del sistema artístico, que sería la figura del artista. Y todo el rato hablamos de lo que los educadores, los profesores, la gente pueda aprender de los artistas. Pero, ¿y los artistas? ¿De quién aprenden? Nacen así, nacen genios, ¿no? Pues no, eso se ha acabado. Y de hecho, una de las cosas que más he aprendido yo es trabajando en educación con otros educadores, me he dado cuenta de la importancia que tiene la mediación
o trabajar con colectivos de manera horizontal para aprender con esa práctica, ¿no? Entonces, yo considero que de alguna manera los artistas lo que tienen que aprender es abrir su código fuente o su código HTML o su código de lo que queráis. De alguna manera, si lo abrimos, lo que hacemos es compartirlo con comunidades y colectivos y entendernos de otra manera que no esa manera romántica, y yo creo pasada un poco de moda, de que los artistas producen en su estudio, ¿no? Y se enfrentan a un caballete o una pintura en blanco y son unos genios y eso luego va a una exposición. No. Si compartimos de esa manera nuestra práctica artística con colectivos y agentes, lo que vamos a conseguir es entendernos como parte de algo mucho más grande y de algo mucho más potente y entender el arte como una herramienta de transformación social o de contextos y no simplemente un objeto bonito en una exposición y a la venta por un módico precio, ¿no? Y eso es una cosa que dice muy bien Joseph Beuys, que es uno de mis artistas de referencia, que decía que como que preparar sus clases, porque él era profesor también, preparar sus clases era la mayor o su obra de arte más importante. ¿La habían oído esta frase? Normal que no la hayan oído, porque cuando hablamos de Joseph Beuys siempre vemos imágenes de sus piezas, de sus obras, pero raramente podemos leer alguna frase o algún comentario sobre él como profesor, porque la historia del arte, o mejor dicho, el sistema comercial del arte, intenta un poco arrinconar a todos aquellos artistas que han trabajado lo educativo, como si de alguna manera esos artistas y profesores y profesoras a la vez, de alguna manera tuvieran mala fama por compartir su trabajo, ¿no? Entonces, si analizamos un poquito, podemos encontrar un montón de artistas que su práctica se ha visto beneficiada por ser profesores y maestras, como por ejemplo Lydia Clark, John Cage, Tania Bruguera, Alan Caprow, y entre todos ellos, mi preferida, que se llama Lidia Porcar, que era mi profesora cuando yo estudiaba. Lidia era una artista de los 80 y de los 90 que decidió que estaba harta del arte y entonces se puso a ser maestra y fue mi maestra durante 3 años, de los cuales aprendí muchísimo y me transformó como adolescente con granos y me convirtió un poco o me dio la inspiración para querer ser artista, ¿no? Y lo que aprendí de ella es esta frase muy buena, que es toda buena, porque ha de ser buena en ese caso, obra de arte es en sí misma pedagógica, porque inspira y despierta nuevas sensibilidades en su público. O sea, la obra de arte puede ser transformadora. Entonces, déjenme hablar un poquito sobre el museo, porque ya hemos hablado del artista y del educador, y ahora vamos a hablar un poco de la institución que los engloba, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mediación en museos, muchas veces a mí me viene a la cabeza esta imagen, que es de alguna manera un avión que lanza artistas o lanza agentes a diferentes contextos y comunidades, como, hay que hacer mediación, vamos a enviar un artista para que este artista transforme la comunidad, porque claro, como los artistas trabajan con cualquier limitación y lo transforman todo, pues ellos van a saber, sin ninguna formación, haciendo cosas terribles, ¿no? Entonces, para mí esto es una mala práctica, y una buena práctica sería un proyecto que desarrollo en un museo, que se llama MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, que se llama Departamento Exotérico. Departamento Exotérico es un grupo de investigación conformado por 35 alumnos de 35 carreras diferentes. Hay gente de escénicas, de danza, de artes visuales, de diseño gráfico, de humanidades, historia, ingeniería del ADN, o creo que Nico, uno del grupo, estudia eso, nunca me queda claro. De alguna manera, este grupo se reúne 2 veces al mes en el espacio del museo para investigar si existe otra manera de enseñar y aprender que no son las convencionales. Es decir, un maestro o una maestra dando una masterclass al resto de los alumnos y ya está. Entonces, con este grupo lo que hacemos es que les damos un pequeño presupuesto para que puedan gestionar las sesiones y las clases que ellos y ellas quieren hacer. Entonces, intentamos rescatar de alguna manera los saberes o los conocimientos que no caben dentro de la universidad. Es decir, por ejemplo, un día fuimos a aprender tarot, a tirar tarot. Otro día fuimos a conocer el significado de las plantas y las flores. Otro día fuimos a hacer danza un montón de historias. Un montón de historias, porque son muy jóvenes, ¿eh? Y yo ya no soy tan joven. Y bueno, hasta aquí puedo leer porque era bastante complicado, ¿no? Pero para mí es una buena práctica esto, porque
de alguna manera, si hablamos de mediación, eso quiere decir que el museo también se ha de transformar de lo que sucede. O sea, no vale enviar gente y eso ya va a transformar el contexto y a nosotros no va a repercutir y seguiremos siendo un cubo blanco en el que no sucede nada. No. La mediación tiene que ser una cosa que transforme a los dos. El museo también se ha de transformar. Y con Departamento Exotérico lo que ha sucedido durante 3 años que lleva este proyecto es que las propias prácticas del museo se han vuelto incluso un poco más horizontales o un poco más democráticas, ¿no? También, otra de las cosas que yo creo que es importante cuando hablamos de mediación en museos es la idea del tiempo de cocción lento, ¿no? Como proyectos de mediación o proyectos educativos en 3 meses, 6 meses no pueden funcionar. No son de verdad, son trampantojos, son mentirijillas, son espejismos. Para que suceda la educación o el proceso educativo se necesita mucho tiempo. Y los que sois maestros y maestras lo sabéis de sobras, ¿no? No vale hacer proyectos cortitos de 1 hora a la semana. 3. Hay mucha gente que se está durmiendo, ¿eh? Ay, me has pillado. Puedes continuar durmiendo, no pasa nada. Ya acabo, me quedan 5 minutos. Entonces, el tiempo de cocción lento es súper importante para los proyectos educativos. Así que si estáis diseñando proyectos o estáis metidos en proyectos, por favor, intentad empujar el límite, intentad parar el reloj para rascar el máximo de tiempo posible porque es importante. Y, por favor, os lo pido, huid de las exposiciones finales. Que esto es una cosa que siempre sucede cuando se trabaja con artistas. Y como es artista, ¿sabes qué? Todo esto me lo pones en formato expositivo, lo vamos a poner al lado del ascensor, que queda muy bonito, y nada, con dos soles, con 2 peniques, hacemos una exposición bien chévere y arreando. No. Si estamos intentando buscar un proceso educativo, si estamos en la búsqueda de un proceso pedagógico, no hace falta exposición. Intentemos crear una memoria, intentemos crear una investigación, que esto pueda dar vueltas por otros museos, que las buenas prácticas se puedan contagiar. No necesitamos las exposiciones, ¿no? Y ya para acabar, voy bien de tiempo, sí, lo estoy haciendo muy bien. ¿Tú vas bien, María? ¿Estás preparada? Perfecto. Claro, yo estoy aquí criticando muchísimo, o me estoy como recreando, pero también creo que es importante como pensar una solución sobre ello, ¿no? Entonces, cada noche cuando me voy a dormir pienso en muchas. ¿Cómo podría hacer? ¿Qué es lo próximo que podría hacer? Y si voy al trabajo disfrazado de Pikachu y electrocuto a mis jefes con un taser eléctrico, ¿qué pasaría? O sea, lo pienso muchas veces. Entonces, una posible solución que podría ser es que, sobre todo para toda aquella gente que piensa departamento educativo, institución cultural, todo eso, de alguna manera, tiene que programar cosas para niños y niñas, actividades para niños y niñas. Eso es lo que tienen en la cabeza. Lo que podríamos hacer es cambiar la palabra. ¿Y qué os parece? Yo tengo la mía, pero no sé qué opináis vosotras y vosotros. Si la cambiáramos por departamento de investigación educativa. Cada uno que piense la suya. Y cuando me enviéis la foto de mí disfrazado de Pikachu, me enviáis la que habéis pensado vosotros. Pero si añadimos investigación a la palabra educación, de alguna manera ya cambia la premisa. Y estamos hablando de un montón de cosas diferentes. Por ejemplo, de considerar los programas como proyectos de investigación y no simplemente actividades que suceden una vez y ya está. O pintar fotocopias, como estábamos hablando antes, documentar los procesos, pero sobre todo tener presupuestos o rascar presupuestos para tener un fotógrafo que nos documente, que haga fotografías. Esto pasa en museos y pasa en la escuela. ¿Cuántas fotografías buenas tenéis de las cosas que hacéis en clase? Todas fotos de móvil mal hechas, ¿no? Pues tener presupuestos para documentar bien las cosas, para tener relatores que puedan escribir, investigadores, de alguna manera tener un pequeño presupuesto que pueda ayudar a esto a convertirlo en una memoria. Y entender el arte y el patrimonio como una herramienta de trabajo, que eso es primordial. O sea, no simplemente como una actividad de programa público, sino algo que realmente tiene un peso y una gravedad. Y en todo esto, o al final lo que me da pie a decir, que es la misión que compartimos todos estos agentes. Estábamos hablando antes del artista, del educador, del museo, pero ¿qué es lo que nos engloba a todos? Y también a los maestros, a las maestras, a todos los agentes del mundo del arte y de la cultura, ¿no? A mí me gusta mucho pensar que la misión que compartimos es la de producir conocimiento, pero no un conocimiento convencional o reglado como de la universidad, sino un conocimiento que vuelva a plantear el arte como un sistema de pensamiento divergente, que nos ayude a reflexionar desde otras perspectivas y puntos de vista, pero sobre todo un pensamiento que nos permite encontrar nuevas maneras de trabajar y de estar juntos. Y con esto ya acabo. Acordaos de enviarme la fotografía y muchas gracias.
María, te ayudo. Te pongo el... porque creo que la vas a liar, ¿eh? ¿Es este? No. ¿Dónde los Sí, deja? sí, es ese. ¿Es este? No, pero más arriba. No, pero tiene que... ¿Es el 1? No, no es este. Es el otro. Un momento, Estaba ahí en el... Es... Este. Por favor, no dejes mal el pabellón español. Hazlo bien, te lo pido, ¿eh? Vale. O sea, Ok, muy bien. te dejo sola, ¿eh? Creo que lo sabré hacer sin ti. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bueno, buenas tardes, buenas noches, ya no sé muy bien qué hora es. Yo voy a empezar con esta imagen de Van Gogh y contando una anécdota que me sucedió el año pasado. Mi hija estaba yendo al colegio, muy contenta, y un día me viene a casa y me dice: hoy, mamá, hemos estado trabajando en clase con el artista del mango. Y yo me quedé así muy sorprendida y le dije: ah, sí, ¿y quién es el artista del mango? Y ella me dijo: Van Gogh. Entonces yo inmediatamente me di cuenta de lo que me estaba hablando y le empecé a preguntar que qué era exactamente lo que estaba haciendo con el artista del mango. Entonces ella me dijo: la maestra nos ha dado unas fotocopias de la noche estrellada, de los girasoles, y nosotros estamos rellenando dentro con los colores que utiliza el artista del mango. Y bueno, yo, pues como pueden todas ustedes imaginar, me llevé las manos a la cabeza y dije: ¡qué horror! ¿Cómo puede ser que la educación artística en tantos contextos en el mundo, porque no estábamos en España, se reduzca a esto? Y esta es la anécdota con la que quiero empezar a ilustrar lo que realmente quiero contar en esta conferencia. Y es que estoy convencida de que para todos nosotros la educación artística es muy importante. Seguramente todos los que estamos aquí pensamos que la educación artística tiene que ser central en las prácticas escolares, universitarias y en los museos. Pero ¿qué ocurre? Que no lo es. ¿Y por qué no lo es? Porque la mayoría de las personas piensan que la educación artística es esto. Es el artista del mango, consiste en rellenar fichas, consiste en hacer manualidades, en hacer el dibujo del Día de la Madre. Y esta charla y todo el programa de Arte más Educación de Fundación Telefónica lo que intenta es demostrar que la educación artística es mucho más que eso. Para que la educación artística se transforme y realmente sea una disciplina central en todos los contextos educativos, necesitamos una cosa muy importante, que es cambiar el imaginario de la educación artística. La mayoría de las personas piensan que lo importante son las matemáticas, la lengua, la historia, pero que la educación artística es una disciplina secundaria, periférica, que está bien para que los chicos y las chicas se entretengan, pero que realmente no es importante porque no se genera conocimiento con ella. Y lo que yo les vengo a contar aquí es justamente lo contrario. Para empezar, quiero que miremos detenidamente esta foto. Esta foto es lo que la mayoría de las personas tienen en su cabeza que es la educación artística. Niños, en este caso una niña, que están con un caballete, que es una herramienta de educación artística de una época un poco pasada, que está pintando un pequeño cuadro. Esta niña en el fondo es una especie como de pequeño genio, de pequeño Picasso, que está reproduciendo una técnica y una forma de hacer decimonónica. Y otra cosa muy importante de esta foto es que, si se dan cuenta, esta niña está aislada del resto de las niñas que le rodean. Esta niña no está llevando a cabo un proceso de colaboración, sino que está llevando a cabo un proceso individualizado. Podríamos seguir prácticamente toda la charla analizando esta foto, pero lo importante de esta foto es que representa la educación artística pre-Internet. Un tipo de educación artística que se ha llevado a cabo en escuelas, en museos, en muchos lugares, y que representa una forma de entenderla que tiene que ver con lo que ha ocurrido antes de Internet. Pero fíjense que la educación artística ahora mismo tiene que ser esta. La educación artística ahora mismo tiene que ser post-Internet.
Esta imagen puede que la hayan visto ustedes porque fue muy famosa en las redes sociales, se distribuyó por Facebook. Hay muchísimas personas que vieron esta imagen y dijeron, ¡qué horror! Vamos a llevarnos las manos a la cabeza. ¿Cómo puede ser que estos chicos y estas chicas están en el Rijksmuseum viendo a Rembrandt y no estén atendiendo al cuadro, sino que están atendiendo a sus móviles? Cuando salió el profesor que había realizado esta actividad y dijo, lo que está ocurriendo aquí es que estos chicos están aprendiendo a través de sus móviles. No se están distrayendo, no están utilizando el WhatsApp, sino que están mirando mucha de la información de este cuadro a través de sus dispositivos y, por lo tanto, están aprendiendo más que si no lo estuvieran haciendo. Aquí tenemos las dos educaciones artísticas que pueblan nuestro imaginario. De la pre-internet tenemos que pasar claramente a una educación artística post-internet. Y esa educación artística Internet nos hace que nos hagamos esta pregunta. ¿Cómo puede ser que la educación artística mantenga un paradigma de los años 60? Esta niña en el cabellete es un paradigma de los años 60, cuando el mundo ha cambiado tanto. Y para responder a esta pregunta, yo siempre he intentado trabajar en contemporaneizar la educación, en hacer prácticas disruptivas. Y cuando leí esta frase de Marina Garcés, me di cuenta de por qué lo hacía. Y es porque los profesores que estamos intentando cambiar las cosas somos honestos con la realidad social. Es decir, si en la realidad social hay móviles, si en la realidad social todos tenemos redes sociales, estamos trabajando a través de Internet, Internet está cambiando todas las configuraciones del mundo a través de diferentes cosas, la educación artística, que es honesta con la realidad, tiene que aceptar esos cambios y ser diferente. ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues pasando de una educación artística modernista, seguro que muchos de los que están aquí conocen a Victor Lowenfeld, 1947, autor de un libro súper famoso que se llama Desarrollo de la capacidad creadora, ¿vale? Pero fíjense el año en que Victor Lowenfeld publicó esto, 1947. El libro de Victor Lowenfeld podría ser maravilloso, pero no se corresponde con la realidad social. Es un libro que no es honesto con el momento histórico en el que estamos viviendo. Por lo tanto, tenemos que hacerlo cambiar y conectar la educación artística con los problemas contemporáneos que la atraviesan. ¿Cuáles son esos problemas? 10. Vamos a ir viéndolo uno a uno. Vamos a empezar con el primer problema. Si ahora mismo ustedes salen de aquí y le preguntan a cualquier persona que hay por la calle ¿qué es la educación artística?, el 99% de las personas van a contestar que la educación artística son niños pintando. ¿Les parece que esto está bien? A mí no, porque lo que yo pienso que debe ser la educación artística son personas pensando. Es decir, esto conecta con lo que acaba de decir Jordi, la educación artística no está solamente relacionada con la infancia. La educación artística en un mundo post-internet, que tenemos imágenes por todos los lados, que lo que hacemos es consumir Juego de Tronos y miles de otros productos visuales, está relacionado con todas las edades. Y sobre todo la educación artística es un producto intelectual, que tiene que ver con la generación de conocimiento a través de las imágenes. Entonces, esta es la primera clave de los niños pensando, tenemos que pasar a las personas pensando. También otra cosa que la gente piensa que es la educación artística, sobre todo en las escuelas, es una cosa que da servicio a. Si muchos de ustedes son maestros y maestras en la escuela, seguramente estarán olvidados, al ser profesores de plástica en la mayoría de los casos, menos cuando aparece el día de la primavera. Cuando aparece el día de la primavera, el mural de Navidad, todos estos días significativos, de repente el profesor de plástica, la profesora de plástica es la más famosa de la escuela, ¿no? Fíjense que aquí tienen un mural de estos de primavera y este mural es lo que yo considero que es esa cosa que da servicio a, porque al final lo que hacen los directores y las directoras es tenernos a su servicio. Es como que la educación artística sirve para decorar el centro. Cuando realmente lo que tenemos que demandar es que la educación artística es una práctica cultural autónoma de creación de conocimiento. Y por lo tanto no puede estar al servicio del Día de la Primavera ni del mural de Navidad. Es una práctica autónoma que genera conocimiento en sí misma y que no puede estar al servicio de otras disciplinas, porque es tan importante como el resto de disciplinas del currículo.
También otra cosa que pasa, y yo les animo aquí a hacerla, es a que en este contexto tenemos que negarnos a ser las decoradoras del centro en Navidades. A partir de hoy, cada vez que les encarguen hacer algo en su centro, se tienen que negar, porque la educación artística no puede tener esta vocación de servicio hacia otras disciplinas. También esto ocurre en el contexto de los museos, como ha explicado antes Jordi, y también creo que los departamentos de educación normalmente sirven para dar servicio a artistas y comisarios. Y esta es una cosa que también deberíamos de negarnos a hacer. Para que esto funcione, creo que las educadoras deberíamos de empezar a utilizar nuestra voz visual. Muchas veces esta subordinación de las educadoras a otros departamentos tiene que ver porque no utilizamos este concepto. Yo creo que ha quedado muy claro en la conferencia de Jordi cómo podemos transformar las prácticas pedagógicas en prácticas artísticas utilizando esta idea de la voz visual. Punto número 2. ¿Qué es lo que ocurre en la mayoría de las prácticas relacionadas con la educación artística? Fíjense que aquí tenemos una de las más utilizadas a lo largo de la historia. Hagan una serpiente con plastilina, ¿vale? El problema no es hacer en sí la serpiente con plastilina, el problema es que es el desarrollo de una técnica sin significado conceptual. Este es uno de los problemas centrales de la educación artística. Pensamos que es el desarrollar una técnica, pero muchas veces esa técnica no tiene nada debajo. De una técnica sin significado debemos de pasar a que la educación artística sea un contrarrelato significativo. Es decir, tiene que ser una experiencia de generación de conocimiento que tenga un simbolismo y tenga un porqué. Esta pieza que tienen aquí es de una de mis artistas favoritas, es una artista chilena que se llama Magdalena Atria, y fíjense que está hecha, ¿saben con qué? Con plastilina. Esto que tienen aquí son unos cenotes, una especie como de alfombras realizadas con plastilina, que son puramente contemporáneas, que hacen referencia a los cenotes mexicanos y que por lo tanto están trabajando con un montón de conocimiento. Esto es plastilina y esto también. Con lo cual, el problema no es utilizar o no unos materiales, sino que los materiales tienen que estar siempre llenos de significado. Si realmente queremos hacer una educación artística post-internet y diferente, esos materiales que elijamos tienen que estar conectados con un concepto como hacen los artistas. Fíjense que en el arte actual la habilidad manual es secundaria. Realmente en el arte actual lo importante es la creación de conocimiento crítico. Esto es algo que nos dijo Duchamp ya hace mucho tiempo, en 1917. Y a pesar de esto, las clases de educación artística lo más importante es el desarrollo de una técnica. Esto es muy, muy importante que cambie y que aceptemos que los materiales son dispositivos para transmitir ideas, pero no deben de ser un fin en sí mismo. El fin de una clase de educación artística no es utilizar la acuarela, no es utilizar el óleo, sino utilizar la acuarela y el óleo para contar cosas, para transmitir ideas. Por lo tanto, yo les recomiendo, 1, suprimir los materiales tradicionales, que en su clase no haya ni plastilinas, ni lana, ni barro, ni acuarelas, o utilizarlos de otra manera, esa podría ser una opción. También elegir materiales que nos parezcan extraños. Por ejemplo, en los talleres que he estado realizando con algunas de las personas que están aquí estos últimos 3 días, hemos utilizado un material rarísimo para la educación artística, pero que ha funcionado muy bien, que han sido las llaves que teníamos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos transformar cosas súper sencillas en materiales? Pues eso es un buen ejemplo, ¿no? Y también yo creo que ha llegado el momento de que no utilicemos materiales y creemos experiencias. En las clases de educación artística puede que no haya materiales. Puede que lo que tengamos que hacer sea crear un performance, hacer una instalación, pero no desarrollar una técnica en concreto. Punto número 3. La tiranía del objeto. Esto es uno de los elementos básicos en educación artística. Cuando alguien va a un curso de educación artística en un museo, en una institución, en un taller, ese niño o esa niña tienen que salir con un objetito que lo lleva a su casa y la mamá lo pone en la estantería o lo pone en la nevera, etcétera, etcétera. Aquí hay uno de los grandes hits, que es hacer un conejo con un rollo de papel higiénico. Esto es como el top 1 de la educación artística. Yo esto es lo que llamo el arte de nevera. Ese dibujo que se queda ahí colgado, además como suelen estar muy mal hechos, se rompen enseguida y se caen, ¿no? También tenemos el ratón con un envase de yogur.
seguro que lo han hecho alguna vez, y otro de los grandes hits es el collar de macarrones, ¿vale? Todas estas cosas, fíjense, no sirven para nada. O, bueno, vamos a ver, desarrollar alguna actividad motriz, etcétera, etcétera. Pero ¿esto realmente está conectado con la intelectualidad, con generar conocimiento crítico, con la creatividad, o está relacionado con pasar el rato? Esta es la reflexión que tenemos que hacer. Y de aquí, lo que tenemos que empezar a hacer son experiencias incómodas, complejas y largas. Llevar a cabo una clase de educación artística en un cuarto de hora y hacer un yogur, con un yogur, un ratón, ni es complejo, ni es largo, ni es incómoda. ¿Por qué tienen que ser incómodas? Que es un concepto que antes ha citado Jesús en su presentación. Porque lo incómodo nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos hace posicionarnos hacia la realidad social. Mientras que hacer ese ese ratón con el envase de yogur, ¿saben lo único que consigue? Que cuando esos niños llegan a un museo de arte contemporáneo dicen, eso lo hago yo. Porque no se han dado cuenta de todo el proceso tan grande de conceptualización que hay debajo de la producción de una obra de arte. Entonces, hacer esas acciones tan rápidas y con esos materiales es muy peligroso porque estamos enseñando a los niños y a las niñas que luego van a despreciar el arte contemporáneo. El punto número 4 tiene que ver con la belleza. Porque estas actividades que llevamos a cabo en la educación artística, además de que tienen que ser un objeto, tienen que ser bonitas. La educación artística es que los niños pinten cosas bonitas. Y entonces yo les pregunto a ustedes que, ¿qué es lo bonito? Eso es un concepto muy complicado. Aquí tienen una de las pinturas consideradas más bonitas de la historia de la humanidad, ¿no? Tenemos Monet, tenemos el impresionismo, por todo el mundo reconocido como algo bello. ¿Ustedes saben que cuando Monet pintó eso, la gente pensaba que era feísimo? Porque estaban acostumbrados a una copia de la realidad literal. Y esto dista bastante de ser una representación literal. Muy bien, pues de este concepto de belleza formal, que está basada en la composición, en la armonía de los colores, en el tamaño, etcétera, etcétera, en el momento actual estamos trabajando en la belleza por el significado de la obra. Esta es una diferencia fundamental entre la educación artística pre- y post-internet. Para explicársela, he traído aquí esta pieza súper famosa de uno de los artistas más considerados del arte contemporáneo, que es Damien Hirst, y como ven, es una vaca troceada que está metida dentro de unas cajas de formol. Probablemente, si es la primera vez que la ven, esta pieza les puede parecer feísima. Y puede que desde el punto de vista formal lo sea. Desde el punto de vista formal podemos decir, qué imagen, qué obra de arte tan fea. Pero resulta que si lo analizamos desde el punto de vista del significado, nos puede parecer muy bella, nos puede parecer muy interesante. Porque Damien Hirst hizo esta pieza cuando en Inglaterra estaban con todo el problema de las vacas locas, ustedes se acuerdan, y era una crítica a cómo se estaban alimentando a las vacas y en general a todos los productos que los humanos nos comemos después. Por lo tanto, esta pieza tan crítica y tan política podía entenderse como una pieza bella si la entendíamos dentro del concepto de la belleza por el significado. Esta es una de las cosas que ahora mismo tenemos que trabajar en la educación artística. No podemos decirles a nuestros niños qué bonito es, sino qué interesante es la pieza que estás haciendo, porque estás trabajando temas políticos, porque estás hablando de significado, porque estás hablando de conceptos. Y si quieren seguir ahondando sobre esta idea, ahí tienen a Arthur Danto, que es el creador de esta idea de la belleza por el significado, y le recomiendo mucho su obra que se llama El abuso de la belleza, donde él habla de este cambio tan importante de la belleza formal a la belleza por el significado. Dentro del concepto de belleza por significado, a mí me gusta mucho esta imagen que tienen ustedes aquí. Probablemente todas lo conocen, es una pieza de Rubens súper famosa y que siempre se pone como ejemplo de una magnífica composición en aspa. En España se pone en clase, todos los libros de texto la tienen. Pero aparte de la composición en aspa, ¿esta imagen tiene más cosas? ¿Qué tiene? Tiene algo tan terrible como violencia de género. Tiene algo tan terrible como una violación. Tiene algo tan terrible como dos mujeres desnudas que están a punto de ser violadas por dos hombres.
¿Les parece que esto se puede obviar de esta imagen? Aquí tenemos muy claramente lo que sería la belleza formal, que es presentar esta imagen en clase y decir que es maravillosa porque la composición es magnífica, o hablar de la belleza por el significado de esta pieza y hablar de lo terrible que es. Esta es una idea central en esta educación artística que tenemos que crear y como profesores y profesoras tenemos que impedir la contemplación de una imagen como un mero ejercicio formal. Ya no podemos que nuestros estudiantes vengan y digan bonito, feo, me gusta, no me gusta. No, tenemos que complejizar el ejercicio de lectura de una imagen. Me tienes que decir por qué te parece bonito o feo. Me tienes que decir por qué te parece bonito o feo relacionado con la belleza por el significado y también puede que con la belleza formal. Pero creo que una imagen es mucho más importante que si es bonita o fea. Tiene muchas más cosas debajo. Punto número 5. Los artistas muertos. En la mayoría de las clases de educación artística solo existen artistas muertos. Van Gogh, Picasso, Monet. Fíjense que son muertos, varones, occidentales y muchos de ellos de clase alta. Esto también es una relectura que tenemos que hacer, porque en esta educación artística post-internet de los artistas muertos tenemos que pasar a los artistas vivos. ¿Por qué en nuestras clases no enseñamos artistas peruanos, artistas mujeres? Revalidamos, por ejemplo, la artesanía como tan parecido, tan importante como la educación artística. No utilizamos artistas peruanos contemporáneos o amigos nuestros que son artistas. Este es un cambio muy importante que tenemos que hacer, porque si no el arte sigue siendo un vehículo de colonialismo. Y si queremos hacer una educación artística post-internet y decolonial, entonces estas cosas tendrán que empezar a cambiar. El punto número 6 habla de la originalidad. Otra vez sale Picasso, ya se dan cuenta de que le odio profundamente. Y de la originalidad, que es un concepto muy relacionado con el genio romántico y con la idea de virtuosismo, que es también central en la educación artística tradicional. Es decir, la educación artística tiene que formar a aquellos niños y niñas que son buenos en el dibujo. No. La educación artística tiene que formar a todos los niños, sean buenos en dibujo o no. Bueno, pues de este concepto de originalidad y virtuosismo tenemos que pasar a la idea del remix. La educación artística está relacionada con la creatividad, pero una creatividad entendida como esa forma de crear algo a partir de la idea de otro. Y eso no es copiar. Eso es remixear y todo el conocimiento que se ha generado en toda la humanidad está basada en esa idea de remixear a partir de los demás. Para que entiendan esto bien, aquí tienen una artista brasileña maravillosa que es Ligia Pape. Ella creó en los años 60 esta pieza que se llama Divisor y yo a partir de Ligia Pape creo en casi todas las actividades que desarrollo diferentes piezas. Esto no es copiar a Ligia Pape, es remixearla, es utilizar sus ideas para crecer experiencias nuevas. Y esta es una idea también muy importante en la educación artística. Dejemos de crear, de esa idea de la creación original y virtuosa para pasar a defender el remix como técnica básica de creación de conocimiento. Punto 7. La educación artística solo se da en la escuela y en el museo. La educación artística está, por lo tanto, escolarizada. ¿Esto es así? Por supuesto que no. La educación artística es un proceso expandido que puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Yo a mis hijas, por ejemplo, les pago, les doy dinero cuando son capaces de desarrollar lo que llamamos en casa una mirada de artista. Cuando son capaces de ir por la calle o en la naturaleza o cuando vamos en el coche hacia el colegio y de repente descubren algo en la realidad que les produce una experiencia estética. Entonces, en ese momento también estamos hablando de educación artística. La educación artística puede suceder en cualquier sitio. Lo que pasa es que tenemos que desarrollar la capacidad para ver esas cosas y para disfrutarlas. Y eso es lo que es realmente una experiencia estética potente. La educación artística no solo sirve para las asignaturas de arte, sino que sirven como metodología para cualquier asignatura. Este es el concepto que estoy desarrollando ahora a través de mi último libro, que es el libro de Art Thinking,
Y, por ejemplo, aquí tienen un ejemplo magnífico. Lo que están viendo aquí es un grupo de artistas que se llama Superflex, que desarrolló una experiencia performativa en el Museo de Ciencias de Londres a través de que los visitantes se disfrazaban como cucarachas para asistir en ese museo a las diferentes actividades que se estaban desarrollando. Por lo tanto, lo que tenemos es un ejemplo de cómo el arte sirve como disciplina para las ciencias o como metodología para las ciencias. Y yo creo que es otra de las cosas que tenemos que defender. El arte no solo sirve para las disciplinas artísticas, sino que sirven como metodología para cualquier asignatura. Otra cosa también que tenemos que cambiar es que muchas veces el arte, decimos, el arte sirve para expresar todo aquello que llevamos dentro. Y esto es lo que yo llamo la expresión centrípeta. Es decir, el arte sirve para sacar lo que yo llevo en el interior. A mí esto me parece importante, pero en el momento actual me parece que el arte tiene que ser centrífugo. El arte tiene que estar en relación con lo que está pasando alrededor, donde tenemos muchos problemas ecológicos, por ejemplo, sociales, de género, de montones de cosas. Entonces el arte y la educación artística no puede estar siempre refiriéndonos a lo que llevamos dentro, sino que tiene que estar también referido a lo que ocurre fuera. Y esto es una cosa que tenemos que cambiar. Y por último, creo que también es muy importante, dentro de este apartado, que también es algo que ha citado Jordi antes, y es que este proceso centrífugo tenga que ver con el cambio social. La educación artística realmente lo que sirve es para transformar el mundo y que se convierta en un lugar mejor. Y desde luego que con un envase de yogur haciendo una ratón no lo conseguimos, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que tenemos que hacer. El ejemplo que les pongo en este caso es de un artista catalán que se llama Jordi Canudas. Como ven, todos los artistas y educadores catalanes se llaman Jordi. Y lo que hizo Jordi Canudas fue desarrollar un proyecto en un mercado que se iba a derruir, un mercado que estaba en el centro de una ciudad y que lo iban a tirar para hacer un mall. Él cogió un grupo de personas, empezaron a trabajar sobre lo diferentes que son los mercados, a averiguar la importancia de los pequeños mercados con respecto a los mercados y a los malls grandes. Y al final, el día antes de que derruyeran el mercado, hicieron esta maravillosa instalación en la cual había una defensa de los productos de la tierra y de los productos locales en contra de la industrialización de los productos de los grandes almacenes. Por supuesto que no consiguieron que el mall no se hiciera, no consiguieron que el mercado se derruyera, pero sí que hicieron una gran llamada de atención. Y eso es un poco el objetivo que debe tener la educación artística, ¿no? Trascender más allá de lo propiamente educativo y transformar la sociedad. El punto número 8 tiene que ver de nuevo con esta obsesión que tenemos en educación artística por la producción. Parece que las clases de educación artística consisten en producir cosas y de nuevo aquí tienen el hit de los macarrones. Y lo que yo les propongo es que la educación artística también tiene que ser analizar imágenes. Vivimos en un mundo absolutamente visual y el análisis de las imágenes tiene que estar dentro de las disciplinas de educación artística. ¿Cómo hacemos esto? Desarrollando el pensamiento crítico visual. Y el pensamiento crítico visual, ¿qué consigue? Transformar al que mira, que es el nombre de esta charla que estamos organizando. Transformar al que mira a través de dos tipos de relatos, lo que podríamos hablar, los macrorelatos y la cultura visual, y el arte contemporáneo, que podríamos definir como microrelatos. Para que entiendan esto bien, aquí tendríamos un macrorelato, un relato hegemónico, organizado por los grupos de poder. Disney no es entretenimiento, es pedagogía. Y esta imagen está contando cosas muy específicas y está enseñando a nuestros niños y niñas cosas muy específicas del amor romántico. Y fíjese en lo que hacen los artistas. Hacen justamente lo contrario. Aquí tienen a Dina Goldstein. Es una artista que trabaja sobre qué les pasa a las princesas Disney 10 años después de que se casen con el príncipe. Y como pueden ver, la vida de Blancanieves no es tan bonita como la que ella se pensaba. Tiene 4 niños, el príncipe pasa de ella, el palacio está sin recoger. Esta pieza de Dina Goldstein a mí me parece que es mucho más interesante que las películas Disney.
Nos posiciona dentro de un conflicto, nos hace reflexionar. Y yo he utilizado esta imagen con niños muy, muy pequeños y realmente lo entienden a la perfección y les abre la cabeza y empiezan a reflexionar sobre las cosas que cuentan las películas Disney. Por lo tanto, en la educación artística que queremos crear, tenemos que trabajar procesos de análisis que analicen los macrorrelatos y nos enseñen a disfrutar de los microrrelatos, entendiendo el arte contemporáneo como un microrrelato. El punto número 9 tiene que ver con algo que también ha dicho antes Jordi, esta diferencia entre el artista y el educador, ¿no? Parece que los artistas son fantásticos, son maravillosos, ganan mucho dinero, tienen una gran aceptación social y en cambio las educadoras, y lo digo en femenino porque somos muchas de nosotras mujeres, tienen un rol social completamente diferente al del artista. Yo creo que en este momento, y aquí tenemos otra vez a Jordi, tendríamos que hablar como de una especie de tercer género en educación, donde no podamos diferenciar claramente en qué es ser artista y qué es ser educador. Y de la misma manera que nos pasa en esto en las figuras profesionales, voy a ir un poco más rápido, también tenemos que hacerlo en la disciplina. Como él ha comentado, el arte casi siempre es una disciplina bien considerada, mientras que la educación no lo es tanto. Y también en estos momentos históricos que vivimos tenemos que empezar a hablar de arte más educación, de una tercera disciplina en la que no es tan fácil dividir una cosa de la otra. Para que entiendan bien lo que es el arte más educación, les quería explicar este último proyecto. Es de un grupo de arteeducadoras españolas que se llaman Núvol. Ellas lo que hacen es ir a un colegio de secundaria y les piden a los chicos y a las chicas la hoja de atrás de sus cuadernos. ¿Qué es lo que hay en las hojas de atrás? Todo lo que a los adolescentes les interesa. Ellas hacen con los adolescentes un archivo de hojas de atrás. Durante esta producción del archivo comentan todas estas cosas y después cogen y hacen una gigantesca hoja de atrás en el patio del colegio, posicionando los saberes de los estudiantes al mismo nivel de los saberes académicos. Este proyecto no se queda aquí, sino que ellas ganaron un premio muy importante en España y expusieron todas las hojas de atrás en una galería. Pero además es que en esa galería lo que hicieron fue hacer cursos de formación del profesorado en que les enseñaban a estos profesores cómo llevar a sus escuelas el proyecto de la hoja de atrás. Por lo tanto, estamos en un proceso que ya no sabemos dónde está la escuela, dónde está la galería, dónde está el arte, dónde está la educación, dónde está el artista, dónde está el educador. Y es a estos procesos híbridos a los que tenemos que tender y donde nos tenemos que dirigir. Ahora a lo mejor necesito ayuda. A ver. Bien. Gracias. Es que como no soy nativa digital como Jordi sale ahí y sabe hacer estas cosas, pero yo necesito un poco de ayuda. Bueno, para terminar, porque yo creo que lo interesante ahora es que hagamos una ronda de preguntas, quería resumir un poco las ideas clave de estas 10 propuestas que he traído hasta aquí. La primera es que recordemos esta frase de Marina Garcés. Todo lo que les estoy contando no es que yo me haya levantado por la mañana y me haya apetecido decírselo. Es que realmente este proceso de honestidad con lo real debería de imbuir nuestras prácticas como educadores y educadoras. Y si vemos que las prácticas en educación artística están obsoletas, tenemos que cambiarlas. Necesitamos una educación artística del siglo XXI, no del siglo XIX. Y la realidad es que muchas de nosotras seguimos con prácticas que están más relacionadas con el XIX que con el XXI. Necesitamos pasar de esa educación artística modernista a una contemporánea, postcolonial y post-internet, ¿no? Estas 3 frases, contemporánea, postcolonial y post-internet, creo que son muy importantes. Y sobre todo, sobre todas las cosas, creo que la educación artística que debemos de crear tiene que fomentar el pensamiento crítico visual. Tiene que hacer a las futuras generaciones capaces de pensar sobre las imágenes y desarrollar su propio cuerpo de conocimientos. Para esto, hemos de impedir la contemplación de una imagen como un mero ejercicio formal. Esta es una idea muy importante para mí. Y
generar estas otras prácticas que a lo mejor al principio nos parecen chocantes, nos llaman la atención, no estamos de acuerdo con ellas, pero que realmente sí que son honestas con esa realidad social. Para hacer esto, hacemos un breve resumen. De los niños pintando, hemos hablado de la necesidad de pasar a las personas pensando. De la técnica vacía, esa técnica que solamente sirve para saber reproducir bien una cosa con óleo, por ejemplo, tenemos que pasar al contrarrelato. Del objeto, tenemos que pasar a crear experiencias incómodas, complejas y largas. De la belleza formal, hay que empezar a trabajar la belleza por el significado. De los artistas muertos, pasar a los artistas vivos. De la originalidad al remix. De entender que la educación artística solo se lleva a cabo en la escuela, tenemos que empezar a hablar de una educación artística expandida. Una educación artística que no solo trabaja la producción, sino que también trabaja el análisis. Y del artista o educador, tenemos que empezar a hablar de arte educadores, que también tiene que ver con que del arte o la educación tenemos que empezar a hablar de arte más educación. Por lo tanto, tenemos que entender la educación artística como una práctica cultural autónoma, generadora de conocimiento y que es motor de cambio social. Esta idea es básica. La educación artística no se puede quedar en las paredes del aula, tiene que afectar la sociedad. Con todo esto, yo creo que conseguiríamos que la profesora que le dio clase a mi hija cambiase completamente sus prácticas y mi hija cuando llegase a clase no me hablase del artista del mango, sino que me hablase de lo interesante y de lo poderosa que es su profesora. Y con esto termino. Muchas gracias a todos. Ahora creo que van a subir Jordi y Enrique. Y vamos a abrir el turno de preguntas. Jordi se va a poner otra vez la cabeza de Pikachu, generando una conferencia post-internet. Simplemente me la quiero llevar a España, pero no me va a caber. No, te van a dejar llevarla en el avión, claramente. Tendrás que abrirlo a lo mejor, Jesús, ahora. Bueno, ¿sí? ¿Se me oye? Ok. Bueno, muchísimas gracias, en primer lugar, a los dos invitados, a María y a Jordi. Creo que ha sido muy esclarecedora y muy inspiradora sus respectivas posiciones y posturas. Y, bueno, la idea ahora es abrir un pequeño espacio donde poder compartir algunas de las dudas que ustedes tienen. Para ello les hemos dado al comienzo de la entrada un pequeño papelito donde han podido apuntarse si tuvieran alguna duda o alguna pregunta o alguna inquietud. Se la pueden dar, por favor, a mis compañeros y compañeras que son artistas educadores del espacio Fundación. Y no solamente compartir y transmitir las dudas que ustedes tienen, sino también, de alguna forma, aterrizar estos conceptos al contexto local, ¿no? Porque al fin y al cabo, o sea, no todo el mundo es igual, incluso no todo un mismo territorio, un mismo país sucede lo mismo. Hay muchas problemáticas locales totalmente diferentes y, de alguna forma, lo que pretendemos en este pequeño espacio es apuntar a algunos retos y algunas metas que puedan, bueno, que podamos, a las que podamos apuntar desde nuestras respectivas prácticas educativas, ¿no? Espero que sí, por aquí o por allá. Espero que esta conferencia, este conversatorio, hayan sido inspiradoras y sirvan como un punto de partida para construir y transformar realmente la educación artística en las escuelas, en los museos, en la calle o en nuestros hogares. Antes de leer las preguntas, yo tengo una pequeña duda también, o más que una duda, una aportación.
Y es que también yo creo que para construir una educación artística del siglo XXI honesta, con la realidad social y transformadora, debemos mirar también hacia nuestros contextos locales y, por lo tanto, recuperar, reinterpretar y remixear también no solo lo contemporáneo, sino las prácticas culturales ancestrales. Aquí pongo el ejemplo del land art. No, seguramente todos conozcan los artistas del land art, ese movimiento de los años 60, 70, etcétera, que utilizaba elementos mínimos de la tierra y se basaba en artistas o en prácticas culturales pues, incluso precristianas, ¿no? Aquí en Perú tenemos una enorme riqueza cultural y bueno, yo creo que esto es importante, es algo que quiero poner sobre la mesa para conocer la opinión también de nuestros invitadas e invitados, que muchas veces yo en mi propia práctica me he topado con un problema y es que se entiende lo contemporáneo, se entiende el arte contemporáneo como algo ajeno, como algo occidental, como algo proveniente de Europa, ¿no? O de Estados Unidos, cuando lo contemporáneo también puede ser mirar lo que, por ejemplo, lo que hace nuestra abuela, ¿no? Esas prácticas culturales ancestrales o, por ejemplo, la tradición oral. ¿No? Entonces, bueno, pues lo dejo aquí, lo planteo para conocer la opinión también de nuestros invitados. Si alguien quiere tomar la palabra. Hombre, yo creo que tienes absolutamente la razón. Es decir, lo que estamos diciendo hay que siempre contextualizarlo, hay que personalizarlo y hay que relacionarlo con la herencia cultural de los países en los que se desarrolla, ¿no? Y a lo mejor quizá puede ser un proceso contemporáneo reivindicar y trabajar en el aula de plástica los artistas y las prácticas artísticas de hace mucho tiempo que son profundamente locales, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Cuando hemos estado hablando de llevar a cabo una educación artística postcolonial, en el fondo estábamos hablando de eso, ¿no? Sí, bueno, buenas noches con todos. Quería agradecer a Espacio Fundación Telefónica, ¿no? Y a Lucía García, que está por ahí. Se acaba de ir. Sí, Está ahí. que está por ahí, a Jesús Morate, a Jordi, a María, por invitarme. Y nada, en relación a lo que propone Jesús, primero creo que se me viene a la mente algo que ha estado presente tanto en la ponencia de María como en la de Jordi. De pronto no sé si explícito o en todo caso a mí me venía mucho a la mente y es la idea del cuerpo, ¿no? Cómo el cuerpo se posiciona en un espacio, ¿no? Y creo que pensando desde lo contemporáneo o desde las prácticas artísticas contemporáneas que se podrían expandir a la performance o a la instalación o a proyectos que parecen land art, creo que la idea del cuerpo activándose en el espacio es muy potente y eso nos invita a que como cuerpos que aprendemos, ¿no? Como decías tú, María, con el ejemplo de tus hijas, ¿no? Cómo podemos empezar a mirar el mundo a partir de las experiencias artísticas o estéticas. Creo que desde ese punto de vista podemos comenzar a remirar nuestra historia, ¿no? Y eso podría ser una práctica sumamente contemporánea, ¿no? Claro, porque cuando tú hablas del cuerpo, lo que estamos hablando al fin y al cabo es de pasar de esa educación artística que produce objetos a esa educación artística que entiende que nuestro cuerpo puede ser un objeto de producción. Exacto. Exactamente. Y entonces en ese momento no necesitamos acuarelas y óleos, sino que lo que necesitamos es activar el cuerpo en las prácticas que desarrollamos, ¿no? Y yo creo que precisamente a través de la acción con el cuerpo y de la performance es la manera, o sea, es la herramienta vital que tenemos para hacer eso, ¿no? María habla constantemente de cómo es el cuerpo en el aula y a mí me interesa mucho cómo es el cuerpo en el museo y es precisamente a través de la acción con el cuerpo cuando podemos darle la vuelta a eso, ¿no? O sea, es fundamental. Pensaba que me decía a mí. Es fundamental. A tu cuerpo. A mi cuerpo serrano darle una alegría a Macarena. Sí, y yo quería comentar igual porque de verdad sí, las dos ponencias me movilizan en tanto en los diversos espacios en los que trabajo, tanto la Universidad Católica, donde soy profesor,
como en el museo y como en muchos proyectos que se autogestionan, que es algo que está muy fuerte en Lima. Sobre todo en Lima estoy hablando, que es el contexto donde estoy, ¿no? Pero sé que en Perú se están también dando. Creo que probablemente hacernos conscientes de esta idea de la experiencia y del cuerpo y de, a partir de esas experiencias, transformar nuestra mirada para entender lo real, ¿no? Para entenderla, para ser honestos con lo real, ¿no? Y creo que eso ha sido un detonante, que es una palabra que aprendí mucho con Clara Mejías, que trabaja con María también. Ha sido clave para muchos de los quienes en Perú y en Lima, desde la visita de Clara en el Centro Cultural de España, hemos estado reflexionando sobre esta idea, ¿no? Sí, yo creo que es eso. Creo que veo que es una práctica que está sentida en nuestro contexto, ¿no? Probablemente más de lo que pensamos, sí. Bueno, quería continuar con una pregunta, y es que uno de los grandes retos a los que se enfrenta actualmente la educación artística en Perú, retos afortunadamente, porque digo en positivo, porque se han aumentado, como seguramente la mayoría de aquí saben, se han aumentado las horas de la asignatura de arte y cultura en primaria y en secundaria, en los colegios públicos. Hay lo que se llama una brecha docente, es decir, hay muchas plazas de docentes de arte no cubiertas, y actualmente, bueno, pues... no es lo habitual para nada eso. No es lo habitual, ¿no? Por eso digo que enhorabuena y que es algo muy positivo, pero claro, tiene un reto, y es que esas plazas de docentes de arte pues las están cubriendo docentes que no están especializados en arte, ¿no? Entonces, bueno, yo quería aquí que las invitados y los invitados nos dieran algunas luces o miradas sobre cómo, bueno, de aquí a largo plazo está claro, ¿no? Promover más la especialización de educación artística en las universidades, pero a corto plazo, ¿cómo se puede medianamente solucionar este reto, o hacia dónde hay que apuntar? Bueno, yo creo que una cosa principal sería tener tiempo para no... Siempre se habla del maestro y del docente como que se le ha de formar y formar y formar cuando ya están absolutamente formados de por sí, ¿no? O sea, son grandes autodidactas. Yo creo que una cosa principal sería darles tiempo para que se puedan autoformar y que puedan de alguna manera como encontrar el camino que quieren hacer para hacer la asignatura, ¿no? O sea, el tiempo yo creo que es esencial en eso, más que capacitarlos en un loop infinito de talleres y conferencias y tal. Yo creo que el tiempo es algo más fundamental. No sé qué opináis. Yo lo que opino es que, aparte de la formación del profesorado, que yo sí que creo que es importante, lo que hay que hacer es crear comunidad. Hay que crear comunidades de arteeducadores en museos, de arteeducadores en escuelas. Hay que juntarse, hay que leer juntos, hay que producir juntos. Exacto. Yo creo que la parte de crear comunidad es importantísima, y en muchos de los países en los que trabajamos vemos que la educación artística está muy desfragmentada, ¿no? En otros sectores, los profesores de matemáticas tienen sus colegios de profesores de matemáticas, los profesores de historia y tal, y de repente los de educación artística todos estamos por ahí, cada uno por nuestro lado, y entonces así lo que ocurre es que cuando llegan las legislaciones que nos quitan horas del currículum, pues como no tenemos asociaciones y no estamos unidos, los gobiernos hacen con nosotros lo que quieren, ¿no? Entonces creo que es muy importante crear comunidades de educadores de arte, crear eventos como este, pero que sean recurrentes, hacer publicaciones, que todos nosotros tengamos blogs que compartamos con los demás. Creo que la parte de crear comunidad es básica. Pero eso pasa por el tiempo también. Es claro. O sea, yo no soy maestro, pero sí que estoy como artista residente en un instituto de secundaria, y es que los maestros y las maestras van locos, no tienen tiempo para nada. Sí. Entonces, es que prácticamente no se pueden ni encontrar en la sala de profesores. Entonces, yo creo que como destinar cierto tiempo dentro de la semana a que los maestros y maestras puedan tener su espacio para intercambiar herramientas y tal, yo creo que es fundamental de alguna manera. Sí. Yo también coincido mucho con María y con Jordi, y dentro de mi experiencia, algo que ha funcionado mucho, tanto en el museo como en la universidad, son las redes de colaboración, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, yo no soy un profesor no formado tampoco para las escuelas primaria o secundaria,
pero en el museo, como parte del área educativa, se generó un proyecto que además integraba a la Universidad Católica, porque formó parte de un programa que recibió un fondo, Escuela de Verano se llamaba, y era como la escuela de verano, como esta escuela de sueño, de curso de verano, donde juntamos a profesores de escuelas públicas de Barranco, juntamos al equipo educativo del museo, a exalumnos de la Universidad Católica, y se volvió un laboratorio donde había muchas mentes de distintos espacios que al final han generado redes. Ese proyecto hoy se llama Escuela Vecina en el museo, y estamos aprendiendo con los maestros de la Escuela Vecina Virgen del Pilar, que queda a una cuadra del museo, del MAC, y aprendemos en conjunto. Ellos nos enseñan, nosotros enseñamos, y los niños finalmente también terminan generando con nosotros este aprendizaje, ¿no? Entonces sí creo que puede hablarse de la palabra aprender o capacitar, pero también me parece importante que son como diálogos, ¿no? Como encuentros, como tú dices, ¿no? Sí. Y creo que es en este momento muy importante que esa comunidad se cree también en todos los países hispanohablantes. Especialmente, yo ahora estoy viajando mucho por Latinoamérica y veo que hay muchísimo trabajo en Colombia, en México, en Chile, en Costa Rica. Pero al mismo tiempo los países no se conectan, no se hacen redes de trabajo, digamos, panamericanas. Y al final son siempre los anglosajones los que publican, los que hacen los congresos más visibles, los que hacen las prácticas que se exponen por el mundo. Y yo creo que es el momento... Los que tienen Twitter y lo usan, efectivamente. Entonces yo creo que es el momento de trabajar también una educación artística latina, que tiene un trabajo y un contexto propio, pero que tenemos que visibilizarlo y poner encima de la mesa los proyectos tan maravillosos que hacemos, porque no es que no hagamos los proyectos, es que los hacemos, pero luego no los comunicamos. Bueno, voy a leer algunas de las preguntas, no todas porque no disponemos de tiempo, pero voy a leer algunas de las preguntas que ha ido anotando el público. Dice, bueno, aquí yo creo que no, pero dice, ¿por qué mencionan arte solo para referirse a la plástica? Esto siempre lo preguntan, ¿no? Se refiere a la música... A los demás lenguajes del arte. Bueno, aquí, claro, antes que nada, perdón, yo quiero responder a esta pregunta diciendo que tanto Jordi como María no solamente han hablado, de hecho no han hablado de artes plásticas, sino más relacionado con, o sea, más sobre arte contemporáneo. ¿No? En el arte contemporáneo vemos prácticas como la performance, en la que se utiliza el cuerpo, o se habla desde y del cuerpo, y no creo que sea plástico, sino en todo caso visual, ¿no? Porque son artistas que están utilizando medios como la fotografía, el video, la instalación. O lo sonoro. O lo sonoro. Lo híbrido, ¿no? Que tú mencionaste, María, sí. La posibilidad de lo híbrido. Creo que eso implica que no se está clasificando un arte específico, ¿no? Total. A lo mejor es una forma de hablar y lo deberíamos especificar mejor, pero nosotros solemos hablar de las artes en general, incluyendo la arquitectura, las artes digitales, la danza, la escenografía, las artes literarias. Creo que es esa defensa. Ya, de hecho, esta residencia que tengo en un instituto es para trabajar el arte sonoro, el silencio y el ruido dentro de la escuela, así que todo eso va englobado, pero a veces las palabras son una trampa, ¿no? Yo más bien lo que quiero es desplazar la pregunta y llevarla hacia el contexto local, bueno, mejor dicho, hacia nuestro contexto en Perú, y es que tal y como se divide en el currículo nacional la asignatura, el curso de arte y cultura, es en torno a artes visuales, danza, teatro y música. Así es como está dividido. Entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor hay un docente de arte que es experto en música, pero no, tiene que también enseñar artes visuales, o sea, tiene que hacer una quíntuple trabajo, porque formarse como pedagogo, educador, y formarse en los otros 4 lenguajes. Yo tengo una opinión al respecto, pero quería saber la de los... ¿Cómo se podría trabajar de esta manera, siendo un docente que es especialista en música, por ejemplo, o en teatro, como trabajar también las artes visuales o la música? Yo quería leer otra pregunta. Gracias. Tu pregunta queda sobrescrita absolutamente. Bueno, la hemos respondido, ¿no? Si no vamos a estar todo el tiempo. Es una pregunta que me hace mucha gracia porque dice...
¿Por qué para lograr esta revolución propones un proceso de tanta obediencia a tus ideas y esencialmente adultocéntrico? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Le doy la enhorabuena a la persona que la haya escrito. ¿Qué era lo último? Y esencialmente adultocéntrico. Adultocéntrico. Claro. Entonces, primero quería decir que no es adultocéntrico, sino que yo creo que la educación artística es 0,99. O sea, ahora no vamos a hacer al revés y decir que la educación artística son solo adultos, sino que son de todas las edades, ¿no? Y luego que quizá en mi tono, que es así muy imperativo, yo lo sé, porque tengo la imagen de mi padre siempre detrás, que mi padre también es profesor y yo creo que muchas veces me salen los genes de mi padre y hablo así como muy militar, pero que yo no quiero, no pretendo ninguna obediencia, sino más bien como una inspiración. Y, por ejemplo, yo siempre que hablo de estas cosas nunca propongo que los profesores hagan recetas de las cosas que yo digo, ¿no? Sino que más bien son como marcos de acción para que cada uno desarrolle sus propias metodologías, ¿no? Pero esta idea de la obediencia a mis ideas, para nada. No sé quién lo ha escrito, no hace falta que se identifique, pero... Porque si no lo elimino. Pues yo no estoy tan de acuerdo. Creo que tus hijas estarían absolutamente en desacuerdo y de acuerdo con la persona que lo ha dicho. Sí, puede que sí, pero claro, es que tienen 8 y 10 años. Pero quiero decir que esto no es ninguna obediencia, esto simplemente es una forma de trabajar juntos, de contaminarnos unos a otros y de no hacer recetas. Creo que en educación artística es muy importante no hacer recetas. Me gusta la palabra contaminación. Esta pregunta creo que es interesante y, bueno, de hecho tú la planteas, María, en varios libros, en La educación artística no son manualidades y en Reduvolution, y de hecho también hablamos de ella en el taller, que es sobre la evaluación. Dice, ¿cómo creen todos los que están acá que debe o tendría que ser una evaluación óptima, dice aquí, o real de un profesor de arte? Se refiere a la evaluación. Me imagino que se refiere al profesor de arte. No el profesor de arte evaluar a los estudiantes, sino la evaluación al profesor. ¿Cómo debería ser acá? Bueno, esa pregunta yo creo que hay que plantearla desde un contexto más genérico, y es decir que vivimos en unas sociedades y en unos procesos educativos que están centrados en la evaluación en vez de estar centrados en el aprendizaje. Y esto es terrible, ¿no? O sea, al final todo lo que se organiza en torno a lo educativo son las notas, los exámenes, los castigos. Todos sabemos que los exámenes nos producen estrés, angustia, vómitos, y con estas cosas no se aprende, ¿no? Hay que desplazar la evaluación del centro del sistema educativo. Una vez dicho esto y posicionada la evaluación detrás, creo que también hay que cambiar los sistemas de evaluación. ¿Por qué evaluamos con números? Si ustedes se lo han preguntado alguna vez, aquí en Perú se evalúa del 0 al 20, ¿no? En España es del 1 al 10, pero da igual. Yo creo que los procesos de evaluación están muy imbuidos de las ciencias y es el momento que nos paremos a pensar si se puede representar el aprendizaje por otros procedimientos que no sean los números. Se puede representar mediante imágenes, se puede representar mediante músicas, se puede representar mediante performance. Yo tengo una alumna que ha hecho una tesis doctoral sobre evaluación creativa y ella propone que se puede evaluar por procesos creativos que son diferentes a los numéricos. Y cuando lo ha puesto en funcionamiento en clase le ha venido muy, muy bien. Entonces creo que una vez más tenemos que ser creativos con todos los procesos y también con los evaluadores y empezar a desarrollar otras formas de evaluación que no sean las numéricas. No sé qué opinan mis compañeros. Yo es que no soy profe, así que no sé. Yo trabajo en un museo. De hecho, me alegro de no tener que hacer valoraciones ni nada de eso. No, pero creo que la pregunta se refería más a cómo evaluar al educador. Bueno, pues lo mismo. En este caso, como educador de wow. museos, me imagino que también te hacen... No sé. Es que no sé, Educador en arte. yo creo que no hay que evaluar a nadie, hay que investigar. La evaluación hay que entenderla como un proceso de toma de conciencia. Y esa toma de conciencia hay que hacerlo en todas las direcciones. Pero tampoco creo que sea necesario evaluar al profesor de la misma manera horrible que el profesor evalúa a los alumnos, ¿no? Sino que habría que cambiar todo el proceso. Aquí María introduce un término que se llama invesluación, invesluar, que es que la evaluación sea una investigación en sí misma para mejorar algún aspecto, ¿no? Totalmente. Aquí hay otra pregunta que me parece interesante, que se refiere, bueno, dice, si lo dicho es pensado en el campo de la arte-educación, ¿cómo podríamos imaginar que debería ser el aprendizaje en las escuelas de arte, es decir, academias y universidades? Dice, allí tampoco se ha transformado mucho.
Pues ahí puede contestar Jordi desde el departamento esotérico. Bueno, yo creo que departamento exotérico es la respuesta, ¿no? El hecho de, otra vez, hablar del tiempo y de la cocción lenta, de crear situaciones abiertas y no unos esquemas y unos calendarios tan cerrados, sino dejar espacio para que sucedan cosas inesperadas, devolver de alguna manera la responsabilidad a los alumnos y a las alumnas, ¿no? Que eso es una cosa que luchamos constantemente, ¿no? Como el hecho de que si no preparan ellos y ellas las clases, es un desastre, ¿no? Entonces, todo eso como les devuelve la responsabilidad y realmente lo llevan muy bien. Yo prácticamente estoy un poco como de coordinador en ello, pero yo creo que ese sería como el ejemplo perfecto de lo que debería ser la universidad o los estudios en arte, ¿no? Como hablábamos, no sé si te acuerdas una vez, como de preparar la mesa un poco, ¿no? Esta metáfora, ¿no? del comensal, de la persona que organiza y la persona que se sienta en la mesa y come, ¿no? De alguna manera, yo creo que los que estamos un poco como en la institución o en un pie en la institución tenemos que preparar la mesa y estos alumnos son los que tienen que sentarse y producir la cena. Entonces, creo que es importante eso. Y ahí tienen el famosísimo artículo de Luis Kamitzer, que es la pedagogía del arte como fraude, que ya el título lo dice todo. O sea, para ser artista no hace falta ir a la universidad, ¿no? Pero entonces también están los sistemas de legitimación, que ese es el peligro, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Y yo pensaba un poco en conectar dos preguntas, ¿no? Que habías hecho. Una, la de la evaluación y la de las escuelas de arte, porque sí creo que responde al tema de la especificidad, ¿no? Es como siempre se busca lo específico, hay una división, ¿no? Puede ser el problema que tienen profesores en educación artística en las escuelas primarias, ¿no? Primaria o secundaria, que tienen que de pronto responder a 4 áreas artísticas específicas, ¿no? Teatro, pintura. Entonces el profesor tiene que dominar 4 cosas exactas con todas las especificidades, las reglas, las fórmulas, y podría ser que esa especificidad ha estado muy presente en los procesos de formación de artistas, ¿no? Que hay una rigurosidad tal que no permite que los alumnos de alguna manera sean maleables con la información, con la experiencia y con la idea de dialogar, ¿no? Entre saberes, ¿no? Que además es una forma de aprendizaje que está muy presente en la actualidad, ¿no? Enfrentarnos al mundo a partir de esta mirada híbrida, ¿no? Vuelvo a esta palabrita híbrida, ¿no? Y contaminarnos, y creo que la especificidad también habla de la idea de ser uno y no ser todo, ¿no? Y creo que eso hablaría también de procesos de creación colectiva, ¿no? Que desarrollen acompañamientos críticos, diálogo y la idea de aprender en conjunto, un poco como la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva, un poco como lo experimentamos ayer con los zapatos, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, yo aquí también quería dar un pequeño aporte y es en relación a un libro de Luis Kamitzer, también que se menciona aquí, que se llama Arte, Estado y No Estado. Dice que es algo que está sucediendo en las escuelas de arte. Yo me formé en una escuela de bellas artes en las que el nombre de las asignaturas era grabado, pintura, escultura, y entonces Luis, él postula que esto es, o sea, es un absurdo, porque sería como que un estudiante de química, la asignatura de química se llamase probetas, por ejemplo, ¿no? O sea, el llamar a una asignatura en función de la técnica o del material que estás empleando, ¿no? Entonces yo creo que aquí tiene que cambiar el currículo de las universidades de arte y que ya no esté en función... Y aquí en todo el mundo, ¿eh? No, aquí yo, bueno, cuando he dicho aquí me refiero a donde estudié yo, que fue en la Universidad Complutense de Madrid, me he confundido. Pero bueno, efectivamente, en todo el mundo, y ya cambiar ese paradigma de clase de dibujo, clase de escultura, y enfocar más o dirigirnos más hacia proyectos, ¿no? Que es como trabajan los artistas hoy en día. Yo tengo aquí una pregunta muy interesante. Adelante, por favor. En teoría Dice, creo que tú no podías leer preguntas, pero bueno. No, ¿por sí, qué no? claro que Si sí. las ha hecho el público. No, esta es muy interesante porque dice, ¿cómo enfrentarnos al hecho que muchos de los directores de centros culturales, colegios, universidades, etcétera, tienen una mente cerrada y no permiten aceptar cambios o novedades? Esta es una pregunta muy buena, ¿no? Porque estamos hablando siempre de los profesores, tal, y ¿qué pasa con los directores de centro, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que autorizan? Entonces, yo siempre hablo de la clandestinidad,
creo que hay que ser clandestinos y yo siempre también promulgo un tema que es mentir al inspector. Yo no sé si ustedes aquí en Perú tienen inspectores, pero en España tenemos y hay que mentirlos. De hecho, ya todo el mundo los miente, pero hay que mentirlos de verdad. Porque lo que hay que hacer es lo que nosotros consideramos que hay que hacer y mentir al inspector y mentir al director, ¿no? A veces a lo mejor hay que mentir al director. Y en cualquier caso, creo que tiene que empezar a haber capacitaciones para directores. No puede haber solamente capacitaciones para profesores, ¿no? Esto es urgente y necesario. Hay alguien que dice, sí. Claro, porque Absolutamente. de qué nos sirve cambiar toda la formación del profesorado si luego, como dice este papel, los directores no apoyan esas prácticas, Y si ¿no? yo lo llevo al caso de los museos y centros de arte, es exactamente lo Exactamente mismo. igual. O sea, como explicaba antes, ¿no? Al principio empecé a hacer mi práctica sin permiso de nadie y ahí fui haciendo. Y de hecho, en varios museos donde he trabajado, a partir de hacer esta práctica, al final el museo o el centro cultural lo absorbe y lo convierte de alguna manera como en la firma, ¿no? Como en el ADN de su marca, ¿no? O sea, prácticas performativas en museos al principio o hace 7 años o un poco más eran impensables y ahora están a la orden del día. Así que yo creo que la cosa sería como empezar a hacer y en algún momento yo creo que eso trascenderá de ahí. Yo también, yo pienso en el tema de, bueno, hay un tema de decisión. Primero, la idea de decisión significa que si uno cree en algo que tiene que hacer, porque además es responsable de un grupo humano O con el de que ética. está trabajando, que es un grupo humano, son compañeros, digamos, la clase es un espacio social, ¿no? Donde se está dando una relación de aprendizaje. Bueno, primero, el profesor va a tener que enfrentarse a la institucionalidad. Es decir, llego a una clase donde voy a transformar el espacio y pienso en la posibilidad de generar una experiencia estética, como partiendo de una instalación artística, y me encuentro con 40 carpetas puestas una al lado de la otra, poco más y clavadas al piso, un proyector puesto en el techo para, bueno, no sé si por temas de seguridad, si es que hay proyector, y la iluminación son 40 fluorescentes que prácticamente nos dejan ciegos y blancos además, que dan frío. Y de pronto digo, bueno, que es algo que yo hago mucho en un curso que llevo, es, bueno, voy a transformar el espacio. ¿Pero eso qué significa? Bueno, significa que voy a cargar 40 carpetas, voy a llegar 2 horas antes, probablemente los alumnos van a tener una postura también, eso es muy interesante. Puede haber un gesto de decir, vamos, profe, terminó la clase, decidimos dejar las carpetas desordenadas porque era muy disruptivo o muy chévere o nos cambió la idea, pero ¿las cargaremos o no? ¿Volveremos a ese espacio o no? Entonces creo que el primer punto es la decisión. Eso pienso que funciona para museos, para escuelas, para universidades, ¿no? En un museo pasa lo mismo. Quiero realmente entrar en la sala y hacer una performance, ¿la hago o no la hago? No. O sea, o la hago o no la hago, o no, o sea, tengo que... La hago, evidentemente sí. Por eso la palabra desobediencia me gusta mucho. Sí. Creo que soy un poco desobediente, yo también. Totalmente. Pero esa desobediencia igual tiene una responsabilidad, ¿no? Entonces, va a pasar, transformé esa aula, quiero que haya audio que sorprenda a los alumnos y probablemente alguna persona de fuera venga y pregunte, pero ¿qué está, como me pasó hace unos días, ¿qué está pasando aquí, profesor? ¿No? Y era un audio de un video de un artista que había puesto que repetía infinitamente frases, ¿no? Entonces creo que hay que tener una decisión y probablemente esa decisión implica pues la responsabilidad, el asumir o no la clandestinidad. Y también los retos. Yo estoy expedientada en mi universidad porque yo utilizo unos métodos de evaluación muy bestias en los cuales mucha gente no cree en ellos y yo estoy expedientada, pero me parece muy interesante estar expedientada porque quiere decir que mi trabajo de innovación sirve para algo, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son las cosas que hay que hacer. Las personas que estamos innovando nos exponemos a esto, pero también hay una cosa muy interesante y es que la innovación de 3 a 5 años se convierte en cultura. Es lo que contaba Jordi, ¿no? Cuando él empezaba a hacer sus primeras cosas clandestinas en el museo... No digamos nombres de museos. No, Jordi ha hecho cosas también así como muy raras, que al principio todo el mundo le sorprendía y al poco tiempo la institución le parecían maravillosas a los 3 años y ya se han convertido en marca MACBA, ¿no? Entonces, perdón. Le habías dicho al principio. Expulsado.
Entonces yo creo que esta es una de las cosas también que tenemos que tener en cuenta. La innovación tarda de 3 a 5 años en convertirse en cultura, pero se convierte en cultura. Pero es duro ese proceso también, Sí. Quiero decir, pasa por una autoexplotación y un desgaste Muy heavy, grande, sí, lo sé. Quiero decir, Sí. te arriesgas, estás juzgado constantemente, pero es gratificante al final. O sea, que no se piensen que es un proceso fácil, sino que... Yo aquí creo que también en nuestra sociedad o en la sociedad occidental se ha estigmatizado y satanizado mucho el error, Sí, ¿no? efectivamente. Entonces yo pienso que el error es algo positivo y, o sea, gracias al error nuestros ancestros pudieron descubrir... perdón. Todo el mundo está cogiendo preguntas, Gracias al error se han podido descubrir un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo les animo a todos, a todas y todos los educadores que hay acá a que si quieren hacer un día una performance y tienen miedo o al ridículo o al error, lo vean como una oportunidad y no como algo a evitar. A ver, creo que Jordi tiene ahí una... Mierda, es que he cogido una muy difícil. A ver. Lee otra mientras Leo pienso una otra, respuesta. Vale, aquí dice... cómo emprender este tipo de iniciativas en contextos con recursos económicos muy escasos, en que los docentes tienen necesidades pedagógicas básicas no resueltas. Yo puedo contestar una cosa que a lo mejor no es la respuesta correcta, pero yo a veces casi prefiero no tener presupuestos o no tener mucha plata, mucho dinero, pero tener libertad a tener mucho dinero, porque eso es una cosa que me ha sucedido en muchos proyectos, ¿no? Cuanta más libertad tienes, pues, como de alguna manera, buscar los recursos. Pero si tienes muchos recursos y poca libertad... Es verdad. Yo pensaba en la frase de todos los días en nuestras experiencias museales, que es el no hay presupuesto. No hay presupuesto, Y uno a veces tras casi otro. mejor, a veces casi mejor no Y tenerlo. recuerdo que en algún momento tuvimos la visita de un curador pedagógico que justamente trabajaba en la Bienal de Mercosur. Y nos dice, wow, ustedes tienen que visitarnos y van a formar parte de una revisión de investigación sobre tecnologías. Y decía, con María Cecilia, mi compañera que está por ahí, ¿tecnología? ¿Pero qué es tecnología? Si lo que usamos son Burbupack, papeles craft, lanas, pero no lanas para hacer manualidades, pero lanas, todo lo más básico, reciclable, cajas de cartón que pedíamos por ahí, no, las cosas que los departamentos de exposiciones dejan como desecho porque ya las usaron para empaquetar, las tomábamos y al final lo que hacíamos con eso eran trabajos participativos donde la gente construía y nos cuestionábamos. Y claro, era una tecnología precaria o un low-tech, no sé, pero finalmente la creatividad era lo que movilizaba todas estas estrategias, mucho más que los recursos, ¿no? Y al final también, perdona, también podemos pensar en otra preeconomía, ¿no? A mí, algo que he usado mucho en departamento exotérico cuando al principio no teníamos mucho dinero, era el trueque, ¿no? No sé si aquí se dice la palabra trueque. Sí. ¿No? O sea, como el hecho de, bueno, yo tengo un espacio, por ejemplo, lo puedo ceder y podemos hacer... Tú vienes invitado, aprendes algo y nosotros también, ¿no? Pues esa idea de trueque también es interesante, ¿no? Sí, pero no creo, pensando mucho en nuestro contexto peruano, porque es un tema que lo veo no solo en el museo, sino en las escuelas, pero también en la universidad, creo que es un tema más de, nuevamente, decisión y es un tema de cómo uno maneja los materiales o las experiencias. Creo que eso es como primordial, ¿no? Nos han enviado una nota mortal que pone, ahora sí que hay que ir cerrando, así que deberían... Pero no la esa- Ah, era secreta, perdón. Era una pregunta. Pero tiene un emoji, está bien. Bueno, yo aquí también quería, con respecto a la pregunta de los recursos, Era otra. quiero también de alguna forma como que empoderar a los docentes y que se vean a sí mismos también como gestores, que hay un montón de, bueno, no miles, pero o sea, hay un montón de convocatorias internacionales que subvencionan y financian proyectos innovadores e interesantes, también que hay veces que nos da miedo buscar y meternos en internet y hacer un trabajo de búsqueda de financiación, pero es algo que lo hacen los artistas continuamente, ¿por qué no los educadores, no? Entonces, yo les animo a que presenten propuestas, a que visiten instituciones, a que se presenten a convocatorias, porque de repente se necesitan, o sea, los recursos al fin y al cabo son necesarios, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, como dice Jordi, ya tenemos que ir cerrando. Gracias, Jordi, por recordarlo. Por descubrirlo.
Así que, bueno, además todos ya estamos un poco cansados de esta tarde, tenemos hambre. Hay gente que se duerme, ¿eh? Hay gente que se duerme. Igualmente recordarles que el conversatorio de hoy día y las conferencias están colgadas en internet, se han pasado vía streaming y podrán volverlas a ver todas las veces que quieran. Así que nada, bueno, muchas gracias. Gracias. Y también invitarles a que sigan viniendo, continúen con este ciclo de actividades de arte más educación que vamos a seguir impulsando desde el espacio Fundación Telefónica. Muchas Gracias María, gracias Enrique, Gracias a gracias Jordi. Gracias a todos y Gracias. todas.